digo los hazards de la justicia transicional. Ustedes entienden inmediatamente mi manera de pensamiento sobre la justicia transicional y también qué podemos aprender de la comisión, el movimiento para promover una comisión de verdad en los Balcanes. Aquí hay una foto que, bueno, nosotros creamos para mostrar como un ejemplo de dónde han habido las comisiones de verdad en el mundo. Depende de la definición de comisión de verdad, hay entre 30 y 80 comisiones de verdad. Es que no sabemos exactamente lo que son, voy a utilizar una definición, pero lo que quiero decir es que es una medida muy popular y hay muchos en muchas partes del mundo, pero sobre todo en el sur global, como en países que han tenido mucha violencia y transiciones de la política. Y para mí, esta es una foto de los Balcanes. Siempre me ha interesado cómo nosotros tratar de hacer algo para ayudar después de la violencia masiva. Como qué hacemos para la gente, para la justicia, para que no tengamos la violencia otra vez. Y estas son fotos de los lugares que he estudiado, entonces los Balcanes, Colombia, aquí Guantánamo, porque me interesa mucho lo que está pasando en mi propio país con nuestra violencia del Estado. También en Sudáfrica, yo he trabajado mucho allí estudiando esta comisión de verdad allá, y también Morocco, porque ellos tenían una comisión de verdad, aunque tenía otro nombre, para diferentes tipos de violencia, y la comisión de verdad allá era también muy interesante. Hoy voy a hablar un poquito sobre la justicia transicional y las comisiones de verdad para que todos sepamos las definiciones, yo diría, de estas dos cosas. También la literatura y los límites de la literatura sobre este tema, porque hay muchos límites. Y la literatura, hay muchos tipos de literatura sobre estos temas. Hoy voy a hablar un poco sobre lo que hay en las ciencias políticas, sobre los temas. Y también un poco de derecho. Yo hablo como de la manera que yo pienso de justicia transicional teóricamente y también el diseño de la investigación y metodología. Y vamos a hablar de los Balcanes y lo que encontré. Bueno, lo que yo voy a decir el fin ahora. Lo que pasa es que cuando nosotros promovemos la justicia transicional, nosotros ofrecemos un nuevo discurso. Es una manera de hablar de la justicia que es nuevo, pero también lo que pasa es que creamos unos élites, nuevos élites. Eso es lo que pasó en los Balcanes, sobre todo. Y también lo que es distinto es que cuando uno promueve justicia transicional, lo que surge es el deseo para los castigos y la justicia penal, lo que nosotros vemos ahora actualmente aquí. Y digo yo que la justicia transicional, promoverla, puede facilitar, pero también puede, no sé cómo se dice, undermine, dificultar, obstaculizar, muchas gracias, los cambios políticos. Ok, ¿qué es la justicia transicional? Alguna gente lo habla de una teoría jurisprudencial, ¿okay? Es una teoría como un marco normativo. Es decir, ¿qué es la justicia durante una transición? Y esto es algo teórico. Pero también son unas medidas, y esto es donde surge la idea de los juicios, las comisiones de verdad, los programas de la reparación, memorialización y las reformas institucionales. Y los dos, cuando hablamos de la justicia transicional, gente habla de justicia transicional, pero de vez en cuando es la teoría y de vez en cuando son las medidas. Yo estudio de una manera distinta. Yo digo que no, es un movimiento. Es que lo que ha surgido es después de las comisiones de verdad y los esfuerzos de los estados en el Cono Sur y también en Europa del Este. Los académicos estaban buscando qué ellos hicieron. Ellos crearon estas alternativas a la justicia penal y la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en Argentina, con un más, y también en Chile y en otros países. Los académicos dijeron, tenemos que llamarlo algo. Vamos a llamarlo justicia transicional. Y ellos empezaron a publicar libros desde 1995.
Pero mucho cambio. Había un cambio cuando la Comisión de la Verdad y Reconciliación era construida en Sudáfrica. Y de allá, 2 personas de esta comisión y también un experto sobre la justicia transicional, bueno, sobre las comisiones de verdad, decidieron crear un nuevo centro que se llama el Centro Internet ICTJ. Ustedes lo tienen en una oficina aquí. Ellos crearon este centro en Nueva York con el apoyo de la Ford Foundation con $10 millones. Y yo he hablado con la gente que fundaron y el asunto era que, bueno, después de esta comisión de verdad en Sudáfrica, había muchos países llamando a estos expertos diciendo que queremos una comisión de verdad, queremos entender lo que es. Ellos no utilizaban la palabra justicia transicional, no tiene nada que ver con eso. Ellos decidieron llamarlo justicia transicional por lo que han publicado estos académicos. Entonces, ellos crearon esta organización y ellos decidieron, tenemos algo que ofrecer. Y ellos fueron por todo el mundo proponiendo su idea de qué es justicia transicional. Vamos a enseñar esto a todos ustedes. Y ya tenemos lo que tenemos ahora, la idea de justicia transicional por todo el mundo. ¿Cuáles son las comisiones de verdad? Esto es una definición, hay bastantes. Un ad hoc, diciendo que no es algo permanente, autónomo, el gobierno tal vez tiene un poco de poder, pero es distinto que el gobierno y también ellos quieren ayudar a las víctimas. Y lo que queremos de una comisión de verdad es queremos investigar y queremos decir cuáles eran las causas principales y consecuencias de la violencia. Y vamos a hacer un reporte que dice que es necesario para que no tengamos otra vez. Usualmente cuando los académicos explican la justicia transicional y como el castigo y la justicia penal, ellos hablan de lo que es bueno de la justicia penal y cómo ha ayudado a otros países. Se llama Justice Cascade. Pero también hablamos de globalización, como bueno, es obvio, justicia transicional está en todo el mundo y es obvio porque la gente sí busca la justicia y ellos quieren saber cómo lo vamos a hacer. Pero el problema con muchas de las cuestiones en la literatura sobre justicia transicional es que nosotros buscamos qué ha hecho estas comisiones de verdad, qué ha hecho estos procesos de justicia penal y cuáles son las outcomes, los resultados, gracias. ¿Cuáles son los resultados? Es muy difícil medir cuáles son los resultados. Y de vez en cuando hay problemas con la apuración. Entonces, lo que yo decidí hacer en mi estudio es hablar de la política, de por qué estamos promoviendo estas medidas en los países donde estamos promoviéndolas. Y para mí, yo quería pensar en la justicia transicional como una idea que utilizamos. Es una idea, no tiene sentido en sí misma, es una idea. Y la manera en que nosotros utilizamos la idea, es lo que más me interesa para entender la razón que esta idea es tan popular y ha globalizado, como unos dicen. Yo utilizo una teoría de antropología, que es decir, controlling processes, que dice que las ideas pueden transformar nuestra manera de pensamiento. Hay ideas en sí mismas, pueden transformar nuestros pensamientos. Y esto es lo que estoy estudiando en mis estudios de la justicia transicional en el mundo. Entonces, estas son las preguntas que yo trato de responder en mi estudio. ¿Por qué es que estas ideas y estrategias han viajado por todo el mundo? ¿Cómo es que los que promueven justicia transicional entienden sus metas y sus estrategias? Y también los que promueven comisiones de verdad, ¿cómo ellos entienden lo que están haciendo? ¿Cuáles son sus sentimientos? Los casos que quería estudiar son los que están en el proceso de movilización. Es que no ha habido una comisión de verdad, pero personas están tratando de promoverlos.
Y esto es bueno porque si uno está en un país como Sudáfrica o Morocco hablando con gente, ellos están hablando de lo que hizo o no la Comisión de Verdad. Entonces su entendimiento es pegado a las comisiones de verdad que sí ya han existido en estos países. Pero si estamos en Colombia, en los Balcanes o los Estados Unidos, estamos hablando de una comisión de verdad y lo que puede ofrecer. Estos son los buenos casos para entender cómo entienden la gente que es una comisión de verdad y por qué estamos promoviéndolos. Yo quería contextos políticos distintos, como Colombia, Balcanes y los Estados Unidos son totalmente distintos, y también en todos estos países estamos hablando de una comisión de verdad. ¿Por qué? Entonces, estas son las tres que yo escogí para mi estudio. Vamos a hablar de Bosnia y Herzegovina. Ustedes saben más sobre Colombia. Yo quiero que ya entendamos un poco más sobre los Balcanes. En los Balcanes, Bosnia y Herzegovina, lo que es un estado, yo estaba allí en 2009, 2010, 2011 y también 2014, 60 entrevistas, también los documentos, y yo estaba allá cuando había una campaña para esta comisión de verdad, lo que ustedes han visto en el artículo. Okay, ¿dónde está Bosnia y Herzegovina? Bosnia y Herzegovina es en el este de Europa, allá es el mar Adriático, al otro lado es Italia. Y este sitio tenía una guerra horrible entre Serbia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, porque esto era todo un país. Y cuando estos estados, Croacia y allá Eslovenia al norte, decidieron que ellos querían independencia, Serbia, lo que tenía el capital, Belgrade, decía no queremos que ustedes vayan, entonces vamos a tener una guerra. Bosnia y Herzegovina era lo más afectado, sobre 100,000 personas matadas. La violencia era entre familia, era una cosa horrible entre familias que ya habían vivido juntos por muchos años. Los musulmanes son los que han sufrido la mayoría de los muertos, pero también había muertos por todos los lados, por los croatas y los serbs. Y hay diferencias de cultura, no mucho de cultura, porque todos eran juntos, pero de religión. Es que había musulmanes, ortodoxos, los serbs, y católicos, los croatas. Y ellos mataron por razones políticas, pero esto es demasiado complicado para exprimir en mi tiempo. En 1995 había acuerdos de paz. Y los acuerdos de paz finalizaron la guerra, pero lo que pasó es que crearon un gobierno que no puede gobernar. Es un fracaso. Y ahora hay una economía stagnante, no mueve. El desempleo es 50% en el país y más que 70% para los jóvenes. No hay mucho movimiento en este asunto, y también lo que pasa es que las divisiones entre la gente han crecido desde el fin de guerra, porque los jóvenes ya no recuerdan lo que pasó antes cuando todos vivían juntos. Ahora ellos tienen diferentes escuelas para cualquier entidad étnica. Diferentes escuelas que los jóvenes no se mezclan. Cuando hablamos de los Balcanes y cómo ellos entienden la justicia transicional y por qué tener una comisión de verdad, no podemos olvidar el ICTY. Y esto es el Tribunal Internacional Criminal para la Yugoslavia anterior. ¿Cuál? Antigua, gracias, la antigua Yugoslavia. Eso es una corte que las Naciones Unidas crearon en 1993, durante la guerra. Ellos decidieron, no vamos a hacer nada para terminar esta guerra, salvo no vamos a dar armas a cualquier grupo. Pero el problema es que todas las armas estaban en Serbia. Entonces los musulmanes en Bosnia no tenían armas y los serbos sí. Entonces las Naciones Unidas no decidieron hacer nada, salvo crear esta corte. Y la corte, estamos hablando de cientos de millones de dólares, y solo 121 personas que han sido castigados de esta corte, la mayoría son serbos.
Y cuando uno está en los Balcanes, uno siempre está mirando por la televisión cuáles son los juicios de esta corte. Es una cosa que, en mi opinión, ha pegado las divisiones de una manera muy fuerte. Es que las víctimas son los musulmanes, los victimarios son los serbos, y nosotros, somos víctimas, somos victimarios, y ya tenemos que vivir juntos. Es un poco difícil. Y los entendimientos de la guerra también vienen de la corte. La corte ha decidido que había un masacre en Srebrenica. Ellos decidieron que esto es un acto de genocidio. Entonces, para los musulmanes, ellos quieren decir, somos víctimas de un genocidio. Y los serbos dicen, no, esto no era un genocidio, esto era una pelea de la guerra, esto es una cosa militar, no de etnicidad. Entonces, no era genocidio. Y esto es muy fuerte en su pensamiento de la razón de la guerra. Entonces, para enfrentar las divisiones que ha surgido después de la corte y todos sus juicios, había distintas organizaciones de derechos humanos que decidieron, necesitamos algo más. Esta corte no está ayudando las relaciones entre nosotros, que tenemos que vivir juntos. Entonces, esta mujer que se llama Natasha Kandic, ella es un serb, vive en Belgrade, en Serbia, y ella es la jefe de una organización que ha ayudado mucho a la corte, y esto es una cosa muy importante porque es serb, y la mayoría de los serbos no quieren ayudar a esta corte porque ellos no creen que esta corte es legítima. ¿Okay? Es una imposición de la comunidad internacional para decir que ellos sean victimarios. Bueno, pero Natasha Kandic es una serb, y ella quería que este punto de vista cambie. Y ella llamó a Mirza Tokacha, quien vive en Sarajevo, y también a Vesela Terzic. Estas tres líderes son muy conocidos en la región, y ellos trabajan para organizaciones que recogen datos y hechos sobre el conflicto. Entonces, fue Mirza Tokacha que ya ha dicho, bueno, 100,000 personas muertas. Es que porque los números eran distintos, algunos diciendo 30,000, algunos diciendo 300,000. Entonces, él dijo no, solo 100,000. Y bueno, ellos tenían estas organizaciones y ellos decidieron, vamos a crear una comisión de verdad. Y ellos quieren que esto sea el nombre, es muy largo. Bueno, lo que ellos hicieron es, ellos querían hacer una campaña que tenía más consultorios, que esto era el punto. Es que no vamos a decir, bueno, vamos a tener una comisión de verdad, ya. Ellos decidieron involucrar a todos que pudieran. Y esto era lo que ellos querían hacer. Reuniones con mucha gente, consultores, también una campaña por la televisión, y también una campaña para que las personas firmen un papel que ellos podían ofrecer al gobierno diciendo, mira, 1 millón de personas quieren una comisión de verdad, créanlo. Y esto es lo más importante. Ellos querían crear una comisión de verdad que sería de tratado del gobierno. Es decir, ellos querían que todos los países en los Balcanes trabajen juntos para crear una comisión de verdad. Y esto es muy difícil en los Balcanes cuando cada estado, porque hay 7 ahora que eran en la antigua Yugoslavia, ellos querían que todos firmen este tratado. Bueno, el problema, por ejemplo, Bosnia y Herzegovina y Serbia no reconocen Kosovo, no reconocen la existencia de Kosovo como un estado separado. Entonces, para promover una comisión de verdad así, habrá millones de problemas políticos en este país. Además, lo que digo yo es que cuando ellos trataron de promover la comisión de verdad, ellos decidieron, ok, tenemos otra manera de discutir la política en nuestro país. Entonces, la propuesta de la comisión de verdad no era esclarecimiento de verdad. Ellos cambiaron.
Ellos no estaban seguros. Ellos dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta comisión de verdad? Vamos a hablar con las víctimas. ¿Qué quieren ellos de una comisión de verdad? Ellos dijeron, bueno, está bien, pero nosotros sabemos lo que pasó. Nosotros sabemos nuestras historias. Más que todo queremos voz. Queremos tener la oportunidad de decir lo que nos pasó. Y esto surgió a ser lo más importante de una comisión de verdad para ellos, dar voz a las víctimas. También promover una comisión de verdad creó nuevos élites. Esto es una foto de Natasha Kandic con el presidente de Serbia y ellos trataron de trabajar juntos con los élites promoviendo una comisión de verdad. Ella llegó a ser el líder de este movimiento para una comisión de verdad, pero ella es un serb. Y para los musulmanes, sobre todo en Bosnia y Herzegovina, tener un serb como el líder de una comisión de verdad que tiene lo más que ver con Bosnia y Herzegovina, donde había los más muertos, es un problema. También lo que yo muestro en este artículo es que la política de las organizaciones tal vez es lo más importante. Si estamos hablando de promover una comisión de verdad, necesitamos entender cómo esto va a pasar con la sociedad civil, porque es la sociedad civil que va a estar manejando el proceso de promoverla. Entonces, si hay problemas entre estas organizaciones, va a haber muchos problemas. Entonces, esto era muy problemático. Como dijo Mirza Tokacha, tenemos que tener en cuenta Belgrade, los serbs, y Zagreb, los croats, no pueden ser los líderes de este proceso. Es un proceso para Bosnia y Herzegovina sobre todo. Y entonces tenemos que pensar en cuáles son los líderes. Y para él, dijo, es un acto moral. Era muy, muy fuerte para él. Cuando hablé con él, es como, no voy a ser parte de esto. Es mal para el país. Bueno, y además digo que cuando ellos decidieron decir necesitamos una comisión de verdad como alternativa a la corte, porque la corte no ha ofrecido lo que queremos. Lo que es que queremos, las víctimas quieren la oportunidad de decir lo que les pasó. Y también necesitamos el esclarecimiento de la verdad, porque no está viniendo de la corte. Pero lo que pasa es que todos los musulmanes, bueno, la mayoría de los musulmanes dijeron, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Esta comisión de verdad va a hacer que era genocidio o no? Y los serbs dijo, si dice que era genocidio, no vamos a participar. Y los musulmanes, si no dice que era genocidio, no vamos a participar. Es que estas clasificaciones legales eran tan importantes para sus identidades. Y ellos no querían participar en algo que dice que no era genocidio, no somos victimarios, no somos las víctimas. No podemos hacer plano las diferencias entre los victimarios y las víctimas. Tenemos que tener estas identidades muy fijas. Digo yo que este movimiento para tener una comisión de verdad sí facilitó algo, pero también obstaculizó los cambios políticos que necesitaron. Esto es una foto de la campaña que ellos decidieron hacer para recoger las firmas. Yo estaba allí mirando eso y era muy duro porque eran jóvenes tratando de decir a la gente, mira, firme esto. Y la gente pasándolos diciendo, no vamos a firmar esto, o somos apáticos, no nos interesa, o ustedes quieren decir que todos los crímenes son iguales. Y para nosotros, no. Entonces, ellos daron como 2 semanas para recoger todas estas firmas. No podían, entonces ellos extendieron la fecha por otras 2 semanas y ya no podían recoger todos los millones, solo un poco más de 500,000 firmas. Entonces casi la mitad de lo que querían. Y el problema cuando yo estuve ahí este año, esto era 2 años después de que ellos empezaron su gran campaña, es que las una persona que estaba hablando de cómo ellos trataron de tener el apoyo de las organizaciones en Bosnia y Herzegovina, dijeron que lo que ves es que
todo eso es de plata. Lo que les interesan estas organizaciones de derechos humanos son los proyectos y la plata, y no podemos hablar de una idea. No es de una idea de verdad, una idea de reconciliación y todo. No les interesa sobre todo la plata y la capacidad de sobrevivir. ¿Cuáles son las consecuencias? Otra vez, en general, la justicia transicional ofrece un nuevo discurso, pero sobre todo en los Balcanes ofreció un discurso en relación a voz, a la importancia de dar reconocimiento a las víctimas. Y esto es el discurso allá en los Balcanes sobre todo, no el esclarecimiento de la verdad, porque ya todos tenemos nuestras historias, como dije, pero la voz surgió a ser lo más importante. Yo digo sí, en cualquier país cuando nosotros damos plata para crear algo nuevo, vamos a crear nuevos élites. El problema en los Balcanes es que estos élites no tenían legitimidad local. Los élites que surgieron de este proyecto eran de Serbia, más que todo, y no tenían legitimidad en Bosnia y Herzegovina. El problema con cuando digo que esta cuestión de la justicia penal surgió también a ser muy importante, es que la justicia penal crea divisiones y fomenta divisiones, y esto es un gran problema en los Balcanes. Necesitamos pensar en cuáles cambios políticos queremos y si estos movimientos para comisiones de verdad va a ayudar o no. Entonces, digo yo que en los Balcanes era disruptivo. Cuando estuve aquí hace 5 años, yo encontré que en Colombia yo lo noto como transformativo. La utilización de justicia transicional aquí era transformativa. Yo creo que también yo estoy en medio de cómo entender lo que está pasando ahora, y ahora estoy hablando más sobre la institucionalización y la internalización de justicia transicional como una manera de facilitar la judicialización de la política de la guerra y la paz. Pero esto es otro tema, podemos hablar durante las preguntas. Pero cuando estuve aquí hace 5 años, era otra cosa. La gente, las organizaciones de derechos humanos dijeron, bueno, no vamos a hablar de una comisión de verdad, porque eso es estúpido, estamos en medio de conflicto, pero vamos a hablar de una comisión de verdad en el futuro. Entonces, una comisión de verdad es una ideal de la paz. Es como una ideal que cuando tengamos la paz. Y también, entonces, en Colombia, yo digo que esto es distinto. En los Estados Unidos, lo que pasó allá es muy interesante también, porque allá teníamos casi el mismo problema. El sistema judicial penal no estaba ayudando con los esfuerzos para cerrar Guantánamo Bay y terminar la tortura. Y había algunas organizaciones de derechos humanos promoviendo una comisión de verdad sobre eso. Pero la mayoría de las organizaciones dijeron, mira, nosotros tenemos un sistema bueno, no necesitamos alternativas. Y yo me pregunto, pero no está funcionando para este asunto. Entonces, pero no queremos pensar que nosotros somos un país que necesita alternativas. Y esto ha sido problemático porque todavía existe Guantánamo y todavía tenemos esos problemas, pero la cultura política en los Estados Unidos es que ellos son distintos, esos países que necesitan alternativas, nosotros no. Y yo lo llamo decoupled, entonces ellos están hablando de las mismas cosas y los mismos desafíos, pero ellos no quieren pensar que ellos son como los otros países que tienen límites en sus sistemas judiciales. Para concluir, yo digo que si nosotros queremos entender los resultados de un movimiento para una comisión de verdad o cualquier meta, necesitamos entender los procesos de promoverlas. Es que los procesos son tan importantes. Estamos hablando de cuáles eran los resultados de la Comisión de Verdad en Sudáfrica o Morocco. Si no entendemos el proceso en que las organizaciones, el gobierno
crearon ellos, no vamos a poder entender los resultados. De una manera teórica, necesitamos entender más cómo estas ideas como justicia transicional viajan por todo el mundo. ¿Cuáles organizaciones han decidido que ya tenemos que promover esta idea? ¿Y qué es el efecto de estas ideas en la política doméstica? Y necesitamos, si vamos a tratar de comparar casos y comparar cuáles son los resultados de una comisión de verdad o también una corte internacional o cualquier cosa, necesitamos entender de una manera más profunda el contexto. No podemos decir un país es como otro país y una comisión es como otra comisión. Necesitamos entender el contexto político, social, económico, cultural de cualquier caso que estamos estudiando para entender cuáles son las diferencias. Y además, esto es mi cosa ahora. Las comisiones de verdad, yo lo llamo en este artículo quasi-judicial mediums, diciendo que pueden ofrecer cualquier cosa que uno quiera que ofrezca. Es que ellos hacen, no tiene sentido en sí mismas, como la idea de justicia transicional. Entonces es muy fácil promover una comisión de verdad, para crear una comisión de verdad, para que tenga los resultados que queramos, mucho más fácil. Tenemos que tener en cuenta los desafíos que tienen que ver con estas comisiones de verdad. Aquí son algunas fotos de donde ahora están promoviendo comisiones de verdad para decir que esto es un asunto muy importante, pero ustedes ya saben, cuando yo doy esta presentación en los Estados Unidos, ellos no se dan cuenta de la importancia de entender estos movimientos para comisiones de verdad. Pero aquí tenemos Libia, Siria, el problema con la economía en los Estados Unidos y también Siria. En todos estos casos hay organizaciones que dicen necesitamos comisiones de verdad. Entonces este tema va a seguir siendo muy importante. Gracias.